Protestas de Vietnam-Camboya, 1964-1973. Contexto social de entonces. El mundo estaba pasando por una serie de cambios. Comenzó el movimiento hippie, llegó el primer hombre a la luna, salieron a la moda las minifaldas, construcción del muro de Berlín, se aprueba la píldora anticonceptiva, crisis de los misiles de Cuba, entre otros. Hablando de la sociedad, esta misma comenzaba a cambiar. Salían nuevas formas de expresión. Vemos presentes los derechos civiles, los derechos de la mujer, al igual que los derechos de los homosexuales. Se tienen características destacadas, como los cómics, dibujos animados, música hippie, etc. Algunos grupos icons de la época son los Beatles, los Rolling Stones y The Doors. Hablando de la área política, Estados Unidos y la Unión Soviética se encuentran en la Guerra Fría. John F. Kennedy, presidente de los Estados Unidos de América, 1961-1963. La asunción de Lyndon Johnson traería consigo un reforzamiento en la política estadounidense en Vietnam. Correspondiente al área económica, el mundo se andaba recuperando de los gastos de la Segunda Guerra Mundial. Estaba esplendor del sueño americano sobre el capitalismo y el libre mercado en Norteamérica. Estados Unidos era el mayor líder económico, pues Europa seguía devastada por la Segunda Guerra Mundial. Enfocándonos un poco en la sociedad, durante la década de los 60 e inicios de los 70, la sociedad tenía nuevas ideas de desarrollo y participación social. Respecto a la moda, al inicio de la década eran conservadores, pero a finales de la década los colores son más vibrantes y rebeldes gracias al rock and roll. Iniciando con el tema, las protestas comenzaron en 1963. La Guerra de Vietnam fue un conflicto entre 1959 y 1975 en el marco de la Guerra Fría. Fue entonces cuando Estados Unidos se polarizó entre los que abogaban por continuar la guerra y quienes deseaban la paz inmediata. David Miller fue uno de los primeros protestantes. Un obrero católico decidió quemar su cartilla militar en un lugar de pronunciar un discurso. El acto recibió una publicidad tremenda, ya que era la primera cartilla que se quemaba tras la promulgación ese verano de una ley de Congreso que equipaba la destrucción de una cartilla militar el grave delito de no ir a filas. Una de las acciones más destacables fue el 12 de mayo de 1964, cuando 12 jóvenes en Nueva York quemaron públicamente sus tarjetas de reclutamiento como forma de protestar contra la guerra, emulando a Miller. De las manifestaciones más importantes contra la guerra se produjo en Nueva York el 19 de diciembre de 1964. Alrededor de 1.500 personas marcharon por Nueva York a pesar de las temperaturas bajo cero. Las manifestaciones contra la guerra, primero organizadas por pequeñas asociaciones y partidos de izquierda, después por asociaciones pacifistas, fueron creciendo de forma gradual. En 1967 alcanzaron su punto más alto. Después se toparon con la realidad de las protestas de Chicago en 1968, durante la Convención Democrática. Un año más tarde, más de medio millón de personas acudieron a Washington a la manifestación antibelicista más grande de la historia de los Estados Unidos de América. Después de múltiples protestas en Washington, logra un remordimiento en la sociedad. El movimiento no fue responsable de que terminara la guerra. Lo que hizo fue mover a la gente para que las autoridades se dieran cuenta de lo que sucedía, que la sociedad estaba realmente contra y exigía que se detuviera la guerra de Vietnam. Alcanzó su objetivo en evitar que siguiera creciendo aún más la guerra y demostrar la preocupación de los ciudadanos ante la problemática. La guerra concluye en enero de 1973, cuando se firman los Acuerdos de Paz de París. La mayor parte de los ciudadanos norteamericanos se sintieron aliviados al saber que la guerra había llegado a su fin. Aún así, tuvo una duración de 2 años más con víctimas vietnamitas. Por ello, en mayo de 1975, 80.000 personas celebraban en el Central Park el final de la Guerra de Vietnam. Para concluir, este movimiento social tuvo un gran impacto durante los 60, pues fue el responsable de grupos sociales. El movimiento tuvo un lugar clave, ya que involucró a miles de personas en diferentes lugares del mundo. Logró demostrar que los movimientos sociales son importantes y llegan a alcanzar sus objetivos.
Este movimiento hoy en día inspira a muchos jóvenes y además nos deja marcado un acontecimiento histórico que no podemos olvidar.